Bueno, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva aula virtual. El día de hoy vamos a comenzar con el avance del tema número uno, del capítulo número uno, referido al tema de lógica. Esto para poder hacer el avance de la materia de álgebra 1. Y primeramente vamos a nombrar que este tema o este capítulo número uno lo he confeccionado, tal vez basándome en la bibliografía de Sebastián Lazo de la álgebra moderna y del álgebra 1 de Armando Rojo. Para mayores detalles, mayores ejemplos, tal vez alguna duda que se les pueda presentar, podrían recurrir a esos dos libros para poder despejar las mismas, ¿no? Entonces, vamos a dar una pequeña introducción de qué es la lógica, vamos a ver los conceptos de una forma muy resumida y vamos a también ver algunos ejemplos básicos para poder entender este capítulo, ¿no? Como les había indicado, para poder tener mayor amplitud en temas de ejemplos, en temas eh, de teoría, podríamos consultar esos dos libros ya mencionados anteriormente. Con lo dicho esto, compañeros, comenzamos con el avance del tema, ¿no? Entonces empezamos con lógica y podemos decir una breve introducción, ¿no? La lógica es la rama de las matemáticas, a ver, lo voy a colocar aquí, es la rama de las matemáticas que utiliza técnicas y reglas para determinar la validez de un argumento, es decir, si es válido o no. En esta primera parte, en el álgebra, vamos a estudiar la lógica para poder razonar de forma correcta y lo vamos a ver, digamos, una aplicación más adelante en el tema de la inferencia lógica. Pero básicamente la lógica en las matemáticas es esto, ¿no? Son técnicas y reglas que nos sirven para validar o no ciertos argumentos, ¿no? Y para poder hablar de lógica es indispensable poder hablar de dos conceptos que son en sí lo que van a poder hacer al tema de lógica o los cosas que más vamos a utilizar en este tema de lógica. Uno son las proposiciones y otros son los conectivos lógicos, ¿no? Las proposiciones y conectivos lógicos son los elementos más importantes de nuestro estudio, ya que con ellos formaremos proposiciones compuestas. Obviamente, ¿no? Entonces vamos a decir que las proposiciones y los conectivos lógicos son, o sea, lo más importante o la esencia en sí de lo que vamos a hablar en este capítulo, ¿no? Pero, ¿qué es una proposición? Bueno, básicamente una proposición se denomina proposición una oración declarativa que posee un valor de verdad, ya sea falso o verdadero. Es decir, es una oración, eso es una proposición, pero que tiene un valor de verdad. ¿Es falso o es verdadero? No es una ambigüedad, es decir, no podemos decir que puede ser falso o puede ser verdadero. No, si hablamos de proposición, tenemos que tener claro que una proposición solo puede asumir dos cosas. O es falso o es verdadero. O sea, no tiene medias tintas de decir puede ser que sí, puede ser que no. ¿No? Entonces, cuando hablamos de una proposición, hablamos de una oración declarativa que posee un valor de verdad. O sea, es falso o es verdadero, no hay Dios, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, ejemplos, ¿no? 3 es mayor que 2, eso es verdadero, ¿no? Sabemos que 3 es mayor que 2. Si nosotros hacemos el tema de la recta real, vemos que el número 3 es mayor al número 2. Entonces, esta es una proposición. 3 es mayor que 2. Es una oración declarativa que posee un valor de verdad. En este caso, esto es verdad, ¿no? Por decirlo otro. Jorge es más alto que Juan. Obviamente, tendríamos que conocer a este tal Jorge y a este tal Juan, pero podemos saber que uno, aunque sea por milésimas, décimas, centímetros o que haya sido décimas de centímetros, va a ser Jorge más alto que Juan, o en viceversa, Juan va a ser más alto que Jorge, ¿no? Es decir, esta es una declaración propositiva, o sea, que está proponiendo algo, pero que tiene un valor de verdad, verdadero o falso. En este caso lo he colocado así porque no sé si Juan o Jorge no conocemos a dos personas, pero podemos asumir que si digamos Jorge es más alto que Juan, entonces esto es verdadero. Y si Jorge es más pequeño que Juan, entonces esta declaración es falsa, ¿no? Por ejemplo, otra oración, Juan ama las matemáticas, es verdadero o falso, ¿no? Porque tendríamos que conocer a tal Juan y ver si relativamente ama las matemáticas o por lo contrario odia las matemáticas, ¿no? Pero son declaraciones propositivas que solo tienen un valor de edad, ¿no? O sea, es verdadero o es falso. Entonces, este tipo de declaraciones propositivas se llaman, digo, este tipo de oraciones declarativas se llaman proposiciones, ¿listo? Entonces, las proposiciones, ¿cuál es su propiedad importante? Que tienen solamente dos formas, ¿no? O sea, pueden adoptar dos valores, ser verdaderos o ser falsos, no hay cosas ambiguas, ¿no? Pero mientras, o sea, no todas las oraciones son proposiciones. Podemos ver que mientras las órdenes y preguntas no son proposiciones, ¿no? Ejemplo, Víctor de 3 pasos al frente, eso es una orden. Si se dan cuenta, es una persona que está instruyendo a una persona llamada Víctor
que haga una cierta acción, o sea, 3 pasos al frente. Entonces es una orden. Esto no tiene un valor de verdad, de verdadero o falso. Entonces no es proposición. Por ejemplo, esta otra, ¿no? Una pregunta. ¿Habla usted inglés? Esto es una pregunta y obviamente no tiene tampoco un valor de verdad. No podemos decir si esto es verdadero o es falso, ¿no? Entonces las proposiciones por convención, en la matemática las vamos a anotar con las letras minúsculas P, Q, R, S, T y así sucesivamente, ¿ya? Entonces estas letritas que ustedes ven aquí en el álgebra vamos a asumir que son proposiciones y más aún cuando hablamos del álgebra de proposiciones, que es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Bueno, a partir de proposiciones simples, como lo habíamos visto en la anterior, vamos a poder construir proposiciones compuestas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con la ayuda de los conectivos lógicos, tales como, dice, ¿no? Básicamente hemos dicho que las proposiciones y los conectivos lógicos son la parte importante de este primer tema. Entonces, los conectivos lógicos son esto. Aquí están sus símbolos y aquí está el conectivo. Por decir, este guiñón que se ve aquí con una forma ondulada es el conectivo lógico no. ¿Ya? Ahorita vamos a empezar a ver eso, digamos, con más detalle y con unas tablas de verdad, que es lo que nos va a interesar en algún momento. Por ejemplo, esta jineta invertida o esta B invertida representa el conectivo lógico I. Esta otra B normal o una jineta representa la letra O. Esta flecha en un solo sentido es un símbolo del conectivo lógico. Entonces, esta flecha con dos sentidos es el conectivo lógico de sí y solo sí. Y esta jineta con una barra abajo, una B con una barra baja, esto es una O excluyente, ¿no? Vamos a ver esto a más detalle ahorita con las tablas de verdad, pero básicamente a la hora de construir proposiciones, si queremos hablar en el lenguaje ordinario, o sea, este símbolo se lee como no, este símbolo como y, este símbolo como o, este símbolo entonces, este símbolo sí, solo sí, y este una O excluyente, ¿no? Entonces, también podemos utilizar los cuantificadores universales. En muchos de los casos, en la matemática vamos a ver estos dos cuantificadores universales que son requeridos en demasía, ¿no? Por ejemplo, este cuantificador, esta forma que tiene así, este símbolo, nosotros vamos a leerlo para todo X, o simplemente como cualquiera sea X. ¿Listo? Entonces en matemáticas, cuando ustedes vean este símbolo, quiere decir para todo X es un cuantificador universal, ¿no? Para todo. Y hay un cuantificador existencial, es este. Esta E que está volcada al otro sentido, EX, quiere decir en matemáticas que existe algún X tal que, o existe al menos un X tal que. Existe un X, ¿listo? Entonces son los dos cuantificadores, el universal y el existencial, que nos van a servir mucho en el estudio de nuestra materia, ¿listo? Miren, leamos lo siguiente. Entonces podemos decir que una proposición compuesta también tendrá un valor de verdad, ya sea este falso o verdadero, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado ya en la anterior diapositiva del tema de las proposiciones, ¿no? Ya habíamos visto el tema de las proposiciones compuestas. Entonces, habíamos dicho que una proposición tiene un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. No puede ser ambiguo, no puede ser a medias, a veces sí, a veces no, no puede. Tiene que estar definido, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las proposiciones compuestas. Entonces, al ser conjunto de dos proposiciones, de tres o de cuatro, de cinco, o qué sé yo, o sea, la unión de altas proposiciones por conectivos lógicos, esta proposición compuesta tiene que tener también solo un solo valor de verdad. O puede ser verdadero o puede ser falso. Mira, veremos el ejemplo. Mire, en el lenguaje común habíamos dicho que P, Q, R, S, T y así sucesivamente van a representar a las proposiciones. P, por ejemplo. En nuestro ejemplo, Richard es una persona alta. Supongamos que conocemos a una persona Richard y realmente es alta. Entonces este valor de verdad va a ser verdadero, ¿no? Y vamos a lo siguiente. Richard es una persona delgada. Supongamos que conocemos a esta persona Richard y obviamente, o bueno, supuestamente esta persona es delgada. Entonces el valor de verdad de esto es verdadero. Supongamos un personaje alto y delgado, ¿no? Entonces, miren, la proposición P y Q, así, ¿no? P y Q, se leería Richard es una persona alta y, porque aquí se acuerdan este símbolo de aquí, habíamos dicho que se va a leer como con el nombre de y ahí está, ¿no? Entonces decimos P y Q es Richard es una persona alta y podríamos decir Richard es una persona delgada. Pero es más fácil decir Richard es una persona alta y delgada. Porque nos estamos refiriendo al mismo sujeto que es Richard. Entonces, esta proposición P y Q
Si nosotros hemos dicho que conocemos a Richard, es alto y delgado, como habíamos afirmado esto con verdad y verdad, esta proposición P y Q, que es una proposición compuesta, tiene también un valor de verdad. En este caso esto es verdadero. Bueno, ya viendo el tema de las proposiciones compuestas y que tienen un único valor de verdad, ahora veamos el tema de los conectivos lógicos, ¿no? Los conectivos lógicos sirven para unir dos o más proposiciones simples y estas son, ¿no? Ya habíamos visto los conectivos lógicos. La negación, simbolizada por esta barra ondulada, la conjunción, esta jineta invertida, la disyunción, que es una B u una jineta, la implicación o condicional, que es esta flecha en un solo sentido, la bicondicional o doble condicional, que es una flecha con dos sentidos, y la disyunción exclusiva, que es básicamente una jineta con una raya o una barra baja, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean estos símbolos en el álgebra de proposiciones o en el tema de lógica, vamos a referirnos a conectivos lógicos. Y estos básicamente sirven para unir dos o más proposiciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el primer conectivo lógico. Bueno, al final de cuentas no es un conectivo lógico, sino es un operador lógico. Es la negación, ¿no? Que básicamente está representada por esta barra ondulada. Pero ¿qué dice? Básicamente dice una proposición P cualquiera. O sea, a ver, imaginemos que P es cualquier proposición. Habíamos dicho que P puede asumir los valores de verdad o falso, ¿no? O sea, no puede asumir un valor intermedio. O es verdadero o es falso. No podemos ser a medias tintas. Entonces, miren, si tenemos P verdadero o tenemos falso, ¿qué es lo que hace la negación de P o la negación? Básicamente invierte el valor de verdad de la proposición P. Si P era verdadero, lo va a volver a P falso. Y si P era falso, lo va a volver verdadero. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? P es la proposición todo ingeniero sabe matemáticas. Entonces, la negación de P sería no todo ingeniero sabe matemáticas. Ahora, ¿ustedes qué dicen? Este valor de verdad, por ejemplo, ¿será verdad? Todo ingeniero sabe matemáticas. Para mi forma de ver las cosas, para mí esto es falso, ¿no? Porque no todos los ingenieros saben matemáticas. Hay muchos ingenieros que poco o nada sospechan de la matemática. Mientras no P es no todo ingeniero sabe matemáticas. Para mí esto sería verdadero, ¿no? Entonces, este es un operador más que un conectivo lógico que se llama negación. Ahora sí, vamos con el primer operador, que lo vamos a colocar así, que es la conjunción, ¿no? Básicamente esta jineta invertida. Miren, para poder ya unir dos proposiciones, como habíamos dicho que P puede asumir los valores de verdad o falso o cualquier proposición, entonces cuando se va a hacer la combinación de dos elementos tomados de a dos, bueno, no es en este caso ese ejemplo, ¿no? Pero si vamos a tratar de hacer todas las posibles combinaciones, entonces podemos combinar dos proposiciones de la siguiente manera, con tablitas de verdad. Estas tablas de verdad se construyen a partir del número de proposiciones que se tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, P y Q son dos proposiciones, entonces la formulita para saber el número de filas que tiene que tener una tabla de verdad se calcula por 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones que se tiene, ¿no? Como en este caso n vale 2 porque solo tenemos dos proposiciones que son P y Q, sería 2 elevado al cuadrado. A ver, vamos a colocar aquí eso, ¿no? Pero lo vamos a borrar después, ¿no? Entonces decimos que en una tabla de verdad, porque está más adelante, el número de filas es igual a 2 elevado a la n, donde n es igual al número de proposiciones. Así, ¿no? Sí, sí. Entonces, en nuestro caso sería 2 elevado al cuadrado, que es 4, ¿no? Y estos 4 están reflejados aquí, que es 1, 2, 3 y 4. Son las 4 filas que se tienen, ¿no? Entonces, podemos ver básicamente que para poder hacer todas las posibles combinaciones que tendrían P y Q, tendríamos que tener 4 filas. ¿Por qué? Porque podemos tomar el siguiente criterio, ¿no? P puede tomar el valor de verdad, como que Q puede tomar el valor de verdad, ¿no? Sería básicamente todas las posibles combinaciones, ¿no? Si P es verdadero, por CT, también Q puede ser falso. O P puede ser falso y Q verdadero, o en último caso ambos falsos, ¿no? Para construir esta tablita, lo que se hace, por ejemplo, en las tablas de verdad, es a los primeros dos colocarles un cierto valor de verdad, o sea, verdadero en este caso, y a los últimos dos el valor de verdad que queda, ¿no? Falso. O sea, dos verdaderos, dos falsos, la mitad en la primera proporción.
Y en la segunda proposición ya se hace la mitad de la mitad. Pues si esa era 2, la mitad de 2 es 1. Entonces un verdadero y lo continúas con un falso y así lo llenas sucesivamente, ¿no? Vamos a ver esto cuando estemos estudiando el tema de tablas de verdad para ver cómo vamos a poder rellenar esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la conjunción, vamos a hablar de tablitas de verdad para poder encontrar una cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos todas las posibles combinaciones, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la conjunción, se dice que existe una regla para poder construir una tabla de verdad. Y en la conjunción la regla es la siguiente, ¿no? P y Q es verdadero, o sea, esta nueva proposición compuesta que solo tiene un valor de verdad, habíamos dicho, ¿no? Porque al ser una proposición compuesta o al ser una proposición, solo tiene un solo valor de verdad. O B es verdadero o es falso, así de simple. P y Q es verdadero, ¿no? Cuando antecedente y consecuente son verdaderos. En el tema de las reglas, vamos a conocer al que está delante del conectivo lógico como antecedente y al que está detrás del conectivo lógico como consecuente. Entonces dice, P y Q es verdadero cuando antecedente y consecuente son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Eso es obvio, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, el único caso en donde es verdadero es aquí. ¿No es cierto? Porque aquí y aquí son verdaderos. No está cumpliendo lo que dice la regla. P y Q es verdadero cuando antecedente y consecuente son verdaderos. En todos los demás casos son falsos, ¿no? En todos los demás casos es falso. En otras palabras, ambos deben ser verdaderos para que P y Q sean verdaderos. Y obviamente, si recordamos el ejemplo anterior, decíamos que Richard es una persona alta y Richard es una persona delgada. Entonces, si uno de los dos fuese falso, entonces la proposición Richard es una persona alta y delgada sería falso, ¿no? Consecuentemente, ambos deberían ser verdaderos para que sea verdadero, ¿no? Y es lo que nos está explicando la regla de la conjunción, ¿no es cierto? Entonces, los conectivos lógicos los vamos a representar por tablitas de verdad, pero para la conjunción básicamente sería esto, ¿no? Ambos deben ser verdaderos para que sea verdadero. Y es lo que tenemos que recordar cuando estemos haciendo nuestros ejercicios de forma de memoria. Lo que sí, ¿para qué nos sirven las tabletas de verdad? Es para podernos dar cuenta cómo funcionan los conectivos lógicos, porque sabiendo cómo funcionan los conectivos lógicos vamos a poder entender la parte más importante o una de las partes más importantes de este primer capítulo, que son las leyes lógicas. Pero sigamos con el tema de conectivos lógicos. Bueno, sigamos con otro conectivo lógico, en este caso la disyunción, ¿no? La disyunción es esta B normal o jineta normal entre dos proporciones P y Q, ya habíamos visto en la anterior, que para hablar de una tabla de verdad, solamente en este caso, como son dos proporciones, damos cuatro filas, ¿no? Armamos nuestra tablita de verdad y colocamos la regla que rige al tema de la disyunción, ¿no? Si vemos la tablita de verdad, miren aquí, el único valor donde es falso es aquí último, ¿no? Cuando el antecedente y consecuente son falsos. Entonces decimos, P o Q es falso cuando el antecedente y consecuente son falsos. En todos los demás casos son verdaderos, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, P o Q son falsos, ¿no? Entonces, en este caso, miren, antecedente y consecuente son falsos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí está falso, aquí está falso, aquí está falso, ¿no? El único caso donde es falso es cuando el antecedente y consecuente son falsos. En todos los demás casos son verdaderos, ¿no? Entonces, en la disyunción basta que uno sea verdad para que sea verdadero, ¿no? Miren, aquí basta que un hito sea verdad, 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 verdad. Aquí verdad, verdad, ¿no? Cuando los dos son falsos, ahí sí recién la disyunción, esto es falso. Entonces, eso tienen que acordarse de memoria para poder entender lo que es más adelante las leyes lógicas, sí o sí, de memoria. Les doy una recomendación, el momento que ustedes estén estudiando el capítulo de este tema, les pediría que se copien o impriman estas hojitas que les voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan descargar este archivo, pero les pediría que si no van a copiar estas tablitas se las imprimirían y cuando estemos empezando a estudiar el tema de las leyes lógicas, con las tablitas en mano podamos ver esa parte, ¿no? Para poder entender de una mejor manera, ¿no? Entonces, la disyunción. Ahora vamos con la implicación o la condicional, el 3.4. Le habíamos dicho que la condicional es esta flecha en un solo sentido y veamos la siguiente tabla de verdad.
Entonces, ¿qué podemos ver de una particularidad de esta tabla de verdad? Que aquí solo existe un falso, ¿no es cierto? Y vemos lo siguiente, que dice P, entonces Q, o sea, la condicional. Esto por si acaso la condicional se lee como entonces, P, entonces Q, es falso cuando el antecedente es verdadero, miren, y el consecuente es falso. ¿Está? En todos los demás casos es verdadero. En verdad, verdad y verdad. Solo en este caso es falso. Entonces, esta reglita también tenemos que aprenderla de memoria. Y repito, si no quieren aprender esta tabla de memoria, lo que les recomiendo es que impriman el archivo o en su defecto por lo menos se copien todas estas tablitas que estamos presentando aquí en una hojita, obviamente con su encabezado, para que podamos entender el tema de las leyes lógicos cuando llegamos a ese punto, ¿no? Aquí tenemos el tema de la doble implicación, que básicamente es la flecha con dos sentidos. Y vemos la regla, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí, compañeros? Básicamente dos particularidades. Yo denoto dos particulares. La primera aquí y la segunda aquí. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué dice? P en sí, solo si Q es verdadero cuando el antecedente y consecuente tienen el mismo valor de verdad. En todos los otros casos es falso. Es decir, si tanto P como Q son verdad o verdad, entonces esto es verdadero. Si P y Q es falso, falso, entonces falso con falso también da verdadero, ¿no? Entonces, esta es la tablita de verdad de la doble implicación. Y les repito, apréndanse bien estas formitas. Ya sea apréndanse la tablita o apréndanse esta regla para construir, para que ustedes tengan, digamos, un mayor entendimiento cuando expliquemos el tema de las leyes lógicas. Seguimos con este tema de proposiciones compuestas y ahora vamos a ver lo que es el tema de la disyunción exclusiva como el último conectivo lógico que vamos a nosotros ver, ¿no? Hay algunos otros conectivos lógicos no muy conocidos y como les había dicho en primera parte, la bibliografía que yo estoy utilizando, que es el álgebra moderna de Sebastián Lazo o el álgebra 1 de Armando Rojo, solo considera estos conectivos lógicos, ¿no? Pero ustedes se ponen a investigar, tal vez puedan encontrar algunos otros más. Entonces, la disyunción exclusiva que dice P es una O exclusiva o una jineta. Entonces, vamos a leer como una jineta con una barra baja, Q, ¿no? P o Q, igual nomás lo vamos a leer, solo que es una O más excluyente, ¿no? Una O incluyente. Hablamos nuestra tablita de verdad y vemos las particularidades, ¿no? Aquí está la primera particularidad y aquí está la otra particularidad, ¿no? Entonces, obviamente, pasa lo mismo. Miren, cuando los valores P y Q, o sea, son verdaderos ambos, es falso. Y cuando son falsos, los dos también es falso. Es decir, aquí está la regla. P o Q es falso cuando el antecedente y consecuente tienen el mismo valor de verdad. En los otros casos es, a ver, aquí hay un error, ¿no? A ver, leamos. P o Q es falso cuando el antecedente y consecuente tienen el mismo valor de verdad. En todos los otros casos es verdadero. Ah, ya. Entonces, aquí por favor voy a hacer una corrección. No está de más corregir. Y vamos a colocar lo que es, ¿no? Es verdadero. ¿Listo? Entonces hay que corregir cuando uno se equivoca. Esta sería la regla, ¿no? De la disyunción exclusiva. P o Q es falso cuando antecedente y consecuente tienen el mismo valor de edad. Y en los demás casos es verdadero, ¿no? Entonces, ya viendo estos conectivos lógicos, espero que las tablitas las impriman, o sea, no las copien por lo menos a mano. Entonces tenemos las proposiciones compuestas, puede tener varios conectivos lógicos y unir de dos proposiciones como por ejemplo, unir dos o más proposiciones, ¿no? Es lo que quiere decir. Unir más de dos proposiciones como ser por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? P entonces Q y estos símbolos que nosotros conocemos como corchetes, paréntesis, llaves, qué sé yo, los signos de agrupación del álgebra también nos van a servir para agrupar proposiciones. En este caso, por ejemplo, P entonces Q está primeramente agrupado
y luego estamos haciendo la unión con un conectivo lógico de esta proporción compuesta con esta proporción R, ¿no? Y así tenemos ejemplos de proporciones compuestas que unen más de dos proposiciones con uno o más conectivos lógicos. Cuando se unen más proposiciones, obviamente vamos a empezar a hacer uso de los signos de agrupación, ¿no? Y lo que les había adelantado más antes, el tema de las tablas de verdad. Las tablas de verdad analizan el valor de verdad de las proporciones compuestas. Obviamente, ¿no? Como habíamos visto, las proporciones compuestas van a asumir un solo valor, ¿no? Ya sea este verdadero o sea este falso. Pero como son proporciones compuestas, tienen por lo menos dos o más proporciones que intervienen, ¿no es cierto? Y para construir, o sea, para poder analizar el valor de verdad de una proporción compuesta, por ejemplo, en este caso P o Q, obviamente hay que hacer todos los análisis de las posibles combinaciones. Cuando toma P, todo el valor de verdad y falso, y cuando toma Q. Hacemos todos los posibles escenarios y de ahí encontramos todos sus posibles resultados. Entonces, las tablas de verdad analizan el valor de verdad de las proporciones compuestas. Lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Y para construir las mismas se debe tener en cuenta el número de proporciones que intervienen en la misma. En este caso, por ejemplo, intervienen dos proposiciones. Habíamos dicho que es 2 elevado a la n, que eso es 4. Y aquí está, ¿no? Si n proposiciones intervienen en la proposición compuesta, el número de filas de la tabla de verdad será 2 elevado a la n. Es decir, número de filas es igual a 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones en la fórmula proposicional, ¿no? Por ejemplo, miremos este ejemplito de esta fórmula proposicional o de esta proposición compuesta. Entre paréntesis, negación de P, entonces Q, o, si vamos a hacer, ¿no? Esto por si acaso es disyunción, negación de todo este paréntesis, P y R. Entonces, ¿cuántas proporciones tenemos aquí? P, Q, R, ¿es cierto? Porque aquí está no P, aquí está P, pero entonces no son dos proporciones distintas. Es una proporción porque esta es negación de P y esta es P, su inverso, ¿no? Entonces, tenemos tres proposiciones. Si quisiéramos construir la tabla de verdad de este ejemplo, por ejemplo, que lo marco aquí con mi puntero, tendríamos 2 elevado al cubo, que eso es 8. Entonces tendríamos que hacer 8 filas. Y comenzamos con la primera proporción, en este caso P, ¿no? Tenemos que colocar 4 verdaderos y 4 falsos. En Q, la mitad de la mitad, es decir, de 4 la mitad, 2, 2, ¿no? 2 verdaderos, 2 falsos. Y en R, que es la última opción, la mitad de la mitad de la mitad, o sea, la mitad de la mitad. O sea, de la mitad Q, que era 2, 2, entonces la mitad sería 1 y un falso. Entonces así, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Tendríamos que construir la tabla de verdad, que eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Bueno, y ya viendo el ejemplo, vamos a tener un ejemplo de una tablita de verdad para entender mejor esta parte, ¿no? Pero como habíamos dicho que las tablas de verdad, o sea, analizan los valores de verdad que puede asumir una proposición compuesta, también podemos clasificar, o sea, qué tipo de valor de verdad tiene una proposición compuesta, ¿no? Y esta se clasifica según sus valores de verdad, ¿no? Entonces podemos ver que se pueden clasificar como una tautología. Una tautología es que cuando el resultado final de la tabla de verdad, por ejemplo, vamos a verlo aquí, que este es el resultado final de esta columna de acá, son todos verdaderos. Entonces decimos que eso se trata de una tautología, que no importa qué valores tome P, qué valores tome Q, qué valores tome R, o qué valores tome cualquiera de las proposiciones en esta tabla de verdad, si nos sale aquí una tautología, la respuesta siempre a esa proposición va a ser verdad, indiferentemente de qué valores tomen estas proposiciones, ¿no? La contradicción es todo lo contrario, o sea, cuando todo nos sale falso, nos está indicando que no importa los valores de verdad que tomen las proposiciones, en sí toda la proposición compuesta va a tener siempre un valor de falso. Y la contingencia, que es el resultado que comúnmente se da en este tema de las tablas de verdad, es básicamente cuando se tiene una combinación entre verdades y falsedades, como el ejemplo de aquí, ¿no? Entonces ahí es ambiguo, ¿no? O sea, no podemos afirmar a ciencia cierta si esta proposición va a asumir el valor de verdad o va a asumir el valor de falso. Eso va a depender de qué valor se suman P, Q y R. En este caso no quiero tomar un ejemplo bien básico, donde decimos estas tres proposiciones, ¿no? P, entonces Q y R. El número de filas que se tiene es básicamente 2 elevado al cubo, que eso es 8, ¿no? Entonces, la proposición es una contingencia. ¿Por qué? Porque si tienen 8 filas, construimos nuestra tabla de verdad, donde va P,
Abajo de P, como son 8 filas, habíamos dicho que se reparte a mitad, mitad, mitad verdaderos y mitad falsos, ¿no? Verdad, 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 hasta falso, 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 falso. Q, al ser la segunda proposición, de esta mitad analizamos la misma lógica, ¿no? Mitad y mitad, donde en esta mitad, mitad verdaderos y mitad falsos. Y como tenemos que completar, lo mismo colocamos aquí. Y en todo caso para eres de la mitad, o sea, de estos nomás, no de estos dos. La mitad de la mitad verdaderos y la mitad falsos. Entonces, un verdadero, un falso y así repetidamente hasta completar el número de filas, ¿no? Entonces, hacemos el análisis. Por ejemplo, aquí decimos la condicional. Si recordamos la tabla de la condicional, decíamos que el antecedente tiene que, eso para esta parte, por ejemplo, para entender esto, ya ustedes tendrían que estar con sus tablitas copiadas en una hoja de papel, o por lo menos tendrían que tener ya impreso este documento, ¿no? Que se los voy a dejar en la descripción. Si no lo han hecho, por lo menos, por favor, vuelvan atrás en el video, copien las tablas y después vuelvan a esta parte del video para poder continuar con el avance, ¿no? Cuando hablamos de la condicional decimos que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Se da en estos dos casos, aquí está, ¿no? Verdadero antecedente y falso consecuente. Aquí es falso, falso. En todos los demás casos es verdadero, 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 ¿no? Aquí, por ejemplo, en R, ¿no? Ahora, este resultado que ha salido de este paréntesis, de esta agrupación de dos proposiciones, es el resultado de ese paréntesis, ¿no es cierto? Ya este resultado tenemos que, este valor de verdad tenemos que hacerlos jugar con los que han quedado, que son los de R. Entonces, entre esta columna y la columna de R, hacemos el análisis, ¿no? Pero esta es la conjunción. Y la conjunción básicamente nos dice que verdad y verdad, básicamente la conjunción nos dice, si ustedes ven en su tablita de verdad, que únicamente es verdadero cuando el antecedente y consecuente son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Aquí verdad con verdad, verdad. Aquí hay un falso, nada que ver, falso, falso, falso. Aquí verdad con verdad, verdad. ¿No? Aquí falso, aquí verdad, verdad con verdad, verdad. Y esto es verdad con falso, falso. Si se dan cuenta, esta es la columna respuesta, o sea, los valores de verdad que puede asumir esta proposición respecto a los valores de verdad que suman las proposiciones simples P, Q y R, ¿no? Y como habíamos visto, esta proposición es una contingencia porque básicamente existen verdaderos y existen falsos en la columna final de sus respuestas. Es así de sencillo manejar estas tablas de verdad, pero para poder resolver las tablas de verdad, que son básicamente los valores de verdad que puede asumir una proposición compuesta, obviamente necesitamos conocer los conectivos lógicos y las reglas que rigen cada conectivo lógico. Bueno, ahora veamos este nuevo punto, el punto número 5, que se refiere al tema de la equivalencia lógica, ¿no? ¿Qué es equivalencia lógica? Dos proporciones son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad son idénticas. En este caso vamos a hablar de equivalencia lógica. Por ejemplo, miren esta proposición P entonces Q. Este símbolo de tres líneas, ustedes que lo van a ver aquí, en la álgebra de proporciones significa equivalencia, es decir, que P entonces Q equivale a la negación de P o Q. A ver. Si hablamos de equivalencia lógica, sus tablas de verdad deberían ser las mismas, ¿no? Si recordamos la tabla de verdad P, entonces Q, tenemos esta tabla de verdad que hemos dicho que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no es cierto? Ahora veamos, en consecuencia, la tabla de verdad de esta negación de P o Q. Como estamos hablando de la negación de P, obviamente ya no empiezan con verdaderos, ¿no? Los dos verdaderos se van a volver dos falsos y estos dos falsos se van a volver dos verdaderos. Q tal como estaba, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí estamos hablando de la O, de la disyunción. La disyunción nos decía que para que P o Q sea falso, ambos tienen que ser falsos, ¿no? Antecedente y consecuente. En todos los demás casos es verdadero. Si no están entendiéndome, por favor, les pido una vez más, copien las tablitas de verdad que tienen ustedes en el video o impriman el archivo, ¿no? Aquí vemos que este es falso y este es falso, entonces ambos son falsos, es falso. Y en todos los demás casos siempre existe una verdad que hace que esto sea verdadero. Miren la respuesta de la columna de aquí de esta proposición compuesta y de esta otra columna de esta otra proposición compuesta, ¿no? Entonces vemos claramente que existe el tema de equivalencia lógica, ¿no?
¿Por qué es importante el tema de la equivalencia lógica? Porque en el álgebra de proposiciones vamos a simplificar proposiciones compuestas muy largas a proposiciones compuestas muy cortas, ¿no? Por ejemplo, en el álgebra de proposiciones, el punto 6, que estamos viendo la teoría de una forma muy resumida, en el álgebra de proposiciones buscaremos simplificar proposiciones compuestas utilizando de forma adecuada lo que nosotros conocemos como leyes lógicas. ¿Y qué son las leyes lógicas? Se basan en la equivalencia lógica. Son proposiciones más simples y son las siguientes. Es decir, vamos a tener una proposición un poquito más grande y la vamos a colocar en una proposición más pequeña. Esas son las famosas leyes lógicas. Y para poder entender esta parte de las leyes lógicas, sí o sí necesito que ustedes estén con sus tablitas de verdad en mano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el tema de las leyes lógicas y empezamos con la primera ley lógica que se llama ley de idempotencia. ¿Por qué idempotencia? Dice que cuando tú tienes una proposición P cualquiera, entonces dirías P y P, esta simplemente equivale a la proposición P. Y lo mismo ocurre con la o la disyunción P o P equivale a P. ¿Por qué? Miren, básicamente, yo me he dado aquí un ejemplo, ¿no? Si P fuese verdadero, entonces colocaríamos verdadero y verdadero. Pero ¿qué pasa? Cuando ambos son verdaderos, esto sale verdadero. Entonces no importa, ¿no? O sea, como P es solamente un solo valor de verdad, es verdadero, entonces esto va a ser verdadero. Es falso, es falso. Si aquí fuese falso, falso y falso, esto sí o sí va a ser falso o simplemente P. Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? P o P. Si esto fuese falso, falso o falso, va a darme falso. Si esto fuese verdadero, verdadero o verdadero, me va a dar verdadero. ¿Se están dando cuenta? Es decir, como P puede ser verdadero o falso solamente, si hacemos la posible combinación, siempre P y P va a ser P o P va a ser P. ¿De acuerdo? Creo que está entendido esta primera ley lógica y no hay mayor explicación. Sigamos la siguiente. Bueno, volvamos a ver más de las leyes lógicas. Ahora vamos a ver el tema de la segunda ley lógica, ¿no? Las leyes conmutativas. Básicamente dice P y Q, Q y P, ¿no? O sea, básicamente si ustedes construyen la tabla de verdad de P y Q, van a ver que es la misma tabla de verdad que Q y P, asumiendo que esta es la primera proposición y esta es la segunda en la construcción de la tabla de verdad, ¿no? Háganlo y van a ver que la ley conmutativa se aplica en la conjunción, pero también se aplica en la disyunción. O sea, tanto para I como para O se aplica. Pueden ustedes verificarlo fácilmente con la tabla de verdad. Las leyes asociativas, de la misma manera. Si ustedes asocian primero estos dos y lo asocian con un tercero, o asocian el primero, lo asocian los últimos dos, el segundo con el tercero. Si construyen la tabla de verdad, verán que este resultado que se encuentra bajo esta jineta es el mismo que se encuentra bajo esta jineta. Lo mismo que pasa con I, pasa con O, ¿no? Ya, asocian los dos primeros o asocian los dos últimos, el resultado que esté debajo de aquí es el mismo que el resultado que esté abajo de aquí, ¿no? Entonces las leyes asociativas también se cumplen en el álgebra de proposiciones. Las leyes de negación, por ejemplo, la negación de la negación de P nos dice que simplemente P. O sea, esto es fácil de ver, ¿no? Si tenemos una doble negación, obviamente vamos a tener la proposición original. Supongamos que P es verdadero. Si negamos P, entonces negación de P va a ser falso. Y si negamos la negación de P, o sea, si negamos falso, vamos a tener nuevamente verdadero. A eso está recurriendo este tema de la ley de la negación. P. ¿Listo? Ahora, veamos lo siguiente, P y negación de P. Si nosotros nos damos cuenta, P y negación de P es falso, pero siempre va a ser falso. ¿Por qué? Porque básicamente si recordamos la tabla o tenemos a la mano la tabla de la disyunción, perdón, de la conjunción, vamos a ver fácilmente que P puede asumir un valor de verdad, por ejemplo, verdadero. Verdadero y negación de P, que en este caso puede ser colóquenle ustedes a ver. Si este es verdadero, negación de P va a ser falso. Obviamente tiene que ser falso. Entonces, verdadero y falso va a dar falso, ¿no? Porque basta que uno sea falso para que esto sea falso, ¿no? Ustedes vean la tabla de verdad de la conjunción. Uno de los dos siempre va a ser falso, ya sea P o sea la negación de P. Y al ser uno de los dos falso, esto sí o sí va a ser falso. Lo contrario ocurre con la O, ¿no? P o negación de P es siempre verdad, dice.
¿Pero por qué siempre verdad? Porque si P es verdadero, este es falso. Entonces, como aquí es verdadero, este va a ser verdadero. Falta que un hito sea verdadero para que sea verdadero. Vean la tablita de verdad. Pero, ¿qué pasaría si este fuese falso? Ah, ya, entonces negación de P va a ser verdadero. Entonces, como siempre va a haber aquí una verdad, esto automáticamente es verdadero. Esta ley de negación es muy importante a la hora de simplificar proposiciones compuestas. Eso acuérdense muy bien. Veamos la quinta ley que dice ley de identidad, que dice básicamente, ¿por qué identidad? Porque dice P y verdad da siempre P. Esto es verdad por si acaso, ¿ya chicos? Verdad. P y verdad es P. ¿Pero por qué es P? Porque aquí tenemos una verdad. Miren, como esto es y, si este fuese verdadero, entonces verdad y verdad, este va a ser verdadero. O sea, lo mismo que P. Si este fuese falso, entonces falso y verdadero, eso es falso. Entonces este fuese falso, ¿no? Entonces, esta es la ley de identidad. Lo mismo pasa aquí con el falso, ¿no? En las O's. P o falso es P. Porque básicamente, si este fuese verdadero, verdadero o falso, esto es verdadero. Si esto fuese falso, falso o falso, esto va a ser falso, ¿no? Vean las tablitas de verdad, yo sé que están entendiendo esta parte con las tablitas de verdad en su mano, ¿no? Las famosas leyes de Morgan. Las leyes de Morgan dicen que la negación entre un paréntesis de dos proposiciones, un signo de agrupación, ¿qué es lo que hace? Niega ambas proposiciones y a las is o a las conjunciones las vuelve disyunciones o os. Miren, negación del primero, esta i lo ha vuelto o y esta segunda lo ha negado. Y lo mismo pasa con las os, negación del primero, esta o se vuelve i y la negación del segundo, ¿no? Entonces aquí tenemos definición de implicación. O sea, obviamente para poder corroborar estas respuestas bastaría con hacerse una tablita de verdad y van a ver que cumple el tema de la equivalencia lógica. Definición de implicación, P entonces Q, es lo mismo que decir negación de P o Q. Esta también es una muy importante, bueno, todas son importantes, ¿no? Pero esta es muy importante a la hora de tener implicaciones en una proposición compuesta. Porque básicamente una de las reglas para poder resolver o simplificar proposiciones nos dice que tenemos que llevar todo a conjunción y a disyunción. Y esta definición de implicación nos muestra básicamente que si negamos al primero y a la segunda lo podemos, a la conjunción la podemos devolver. O esta tablita de verdad la hemos resuelto, ¿no? En el tema de equivalencia lógica, ¿recuerda? En el punto número 5. Véanlo y se demuestra esto, ¿no? Las leyes distributivas nos dicen que si tenemos una proposición, en este caso tres proposiciones PQR, si tenemos I y adelante, adentro del paréntesis tenemos O, se puede distribuir estas proposiciones, ¿no? P y Q, P y R, como en este caso, y esta O que estaba dentro lo podemos sacar como una O conectivo afuera de ambos signos de agrupación. Lo mismo pasa al revés, ¿no? Si esto fuese O y esto fuese I, POQ, POR, y el que estaba aquí, el I adentro, lo sacamos a fuera. Esta es una ley distributiva. Si quieren ver, digamos, el tema de la equivalencia lógica, basten en hacer la tabla de verdad, que esto ya es un poquito más grande porque son tres proposiciones, nos darían 8 filas, ¿no? Pero si construimos la tabla de verdad, verán que la proposición, o sea, la tabla de resultados que sale en esta fila es la misma que sale en estas filas. ¿Listo? Leyes de absorción, decimos básicamente que cuando tienes P, I, P o Q, esto equivale a P. A ver, construyen la tabla de verdad, se van a dar cuenta que eso es cierto, ¿no? Cuando tenemos aquí una O y aquí una I, entonces se absorbe P, dice, ¿no? Y se vuelve P. Lo mismo pasa con las O's. Obviamente aquí la misma proporción tiene que estar adentro con otra proporción cualquiera, ¿no? Y los símbolos tienen que estar viceversos, ¿no? Ahí está P. Por último, en la ley de la absorción dice que P y falso siempre es falso. ¿Por qué? Porque si tenemos un falso, dense cuenta, como aquí es I, entonces no importa, si este es verdadero, verdad y falso, da falso, vean la tablita de verdad, y si este fuese verdadero, y si este fuese falso, falso y falso, obviamente da falso, con más ganas, digamos, ¿no? Pero en este caso, P o verdad es verdadero. ¿Por qué siempre es verdadero? Porque en las O's falta que un hito nomás sea verdad para ser verdad. Si este P fuese verdadero, sigue siendo verdadero. Si este P fuese falso, sigue siendo verdadero, ¿no? Por eso se conocen como leyes de absorción. Y por último, vamos a ver la última ley lógica que define a la doble implicación, ¿no?
Básicamente la doble implicación se puede definir como dos condicionales o la conjunción de dos condicionales. P entonces Q y Q entonces P. Basta decir que la disyunción exclusiva es la negación de la doble implicación. Si usted ve en la tabla de verdad de la doble implicación y la disyunción exclusiva, van a ver que es básicamente la negación de esta, ¿no? Esto lo pueden revisar ustedes con sus tablitas en su mano y se van a dar cuenta fácilmente que esto es aplicable, ¿no? Si esto es aplicable, obviamente aquí tenemos esto para poder desarrollar y podemos hacer una tabla muy larga para poder desarrollar el tema de la doble implicación. Estas son las famosas leyes lógicas. Resuelvan las tablitas de verdad que se les ha planteado aquí para demostrar si son o no son coherentes. Y se van a dar cuenta que todo lo que se muestra aquí es muy coherente y cumple con el tema de la equivalencia lógica. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con unos ejemplos. Y con los ejemplos vamos a aclarar un poco más el tema de esto de las leyes lógicas y las tablitas de verdad o las leyes que forman o bueno que rigen los conectivos lógicos. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ahora el tema de los ejemplos, ¿no? Ejemplo uno, por ejemplo, para entender esta parte de las leyes lógicas, dice lo siguiente: simplificar asumiendo su expresión la siguiente proposición compuesta. Vemos básicamente aquí que nos dan esta proposición, ¿no? PQ, PQ es una proposición compuesta por dos proposiciones, pero con varios conectivos lógicos, ¿no? P y Q. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí, básicamente para poder resolver estos ejercicios, para mayor entendimiento de quien va a revisar, siempre tienen que colocar aquí las leyes que están utilizando. En esta parte présteme mucha atención. Hay una especie de receta para poder resolver este tipo de ejercicios. Y la receta dice lo siguiente, ¿no? Que primeramente sí o sí si tienes implicaciones, o sea, estas flechas, tienes que volverlos todos los conectivos lógicos a ICOs, ¿no? Por eso vamos a aplicar la ley de implicación. Si se dan cuenta, ya que habría doble implicación, disyunción exclusiva, qué sé yo, tendríamos que sí o sí volverlo eso a conectivos lógicos de is y de os. Eso dice la regla. ¿Ya? Otra regla muy importante que hay que tener en cuenta es que cualquier negación que se encuentre delante de los paréntesis, siempre tenemos que utilizar la ley de Morgan para meterlo adentro. O sea, no puede haber negaciones delante de signos de agrupación. Pero veamos. Implicación. Entonces, la expresión E, ¿qué dice? Esta proposición es como si fuese una P, colóquenle, ¿no? Porque es una proposición compuesta, pero hay mucho que asume un valor de P o Q nada más, ¿no? ¿Se acuerdan? Que solo tiene un valor de verdad, puede ser verdadero, puede ser falso, por lo que está aquí dentro de las llaves. Entonces, este otro paréntesis, ¿no? Esto como si fuese como una primera proposición, la negamos a todo el paréntesis, esta implicación la volvemos O, y esto que nos queda aquí lo dejamos tal como está, ¿no? Esa es la ley de la implicación. A ver, vean el tema de las leyes lógicas. Si no me están entendiendo, pausen el video, vayan a la hoja anterior, copien las 10 leyes lógicas, si no me equivoco, son, y pueden seguirme ya con las leyes lógicas, ¿no? O en todo caso, impriman el archivo que se encuentra en la descripción. Bueno, entonces esta es la implicación. Vamos aquí. E es igual, así, ¿no? Estamos aquí hasta aquí. La ley de Morgan, dice, ¿no? Vamos a aplicar la ley de Morgan para la tercera fila, porque vemos básicamente que existe un signo de negación delante de un signo de agrupación. Eso no es posible, ¿no? Entonces tenemos que aplicar la ley de Morgan y la aplicamos. Negamos ambas proposiciones porque estas proposiciones como si fuesen una. Las negamos y esta ahí la volvemos O. Eso es lo que dice la ley de Morgan, ¿no? En este caso O, por ejemplo, PO, y en esta paso no la ley de Morgan se mantiene esto aquí. Ahora vamos a aplicar la ley de Morgan porque miren, aquí sigue existiendo negaciones delante de signos de agrupaciones. No puede ser eso posible. Vamos a aplicar la ley de Morgan y además la ley conmutativa. La ley conmutativa en este caso seguramente, ¿no? Entonces negamos lo que está dentro. Esta negación de P se vuelve P, esta O se vuelve I y esta Q se vuelve negación de Q. Esta O la dejamos tal como está y negamos, ¿no? Obviamente aquí lo podemos conmutar, ¿no? O sea, si este P adentro y este Q después.
negación de P, esta O la vuelve sí y negación de Q. O aquí lo que es, ¿no? Ahora miren, dentro de este paréntesis ha ocurrido algo extraño, ¿no? Aquí tenemos I y aquí tenemos una O. Aquí tenemos negación de Q, aquí tenemos negación de Q. Podemos aplicar la ley distributiva de forma inversa. ¿Por qué? ¿Por qué digo de forma inversa? Porque básicamente en la ley lógica está al revés, ¿no? Tenías esto de aquí, negación de Q y P o negación de P, y distribuyes, ¿no? Negación de Q y P, negación de Q y negación de P, tal como están en los paréntesis, y este que estaba aquí adentro lo sacas aquí afuera, ¿no? Si dan cuenta, esta llave de aquí es lo mismo que esta llave de aquí. ¿Para qué he hecho eso? Básicamente, en el álgebra de proposiciones lo que se busca siempre es juntar una proposición cualquiera, ya sea P, Q, R, S, T, lo que usted quiera, con su respectiva negación. Miren, en este caso es lo que ha pasado. Negación de Q y P o negación de P. Esta la estamos juntando con su negación. O P y negación de Q. Entonces, al juntar estas dos proposiciones P o negación de P, tenemos lo que se llama, podemos aplicar lo que se llama la ley de la negación. Si ustedes recuerdan y ven el tema de las leyes lógicas, la ley de la negación, P o negación de P, es básicamente este, ¿no? La verdad. ¿Por qué? Porque basta que uno sea verdadero para que sea verdadero, ¿no? Ya sea P o ya sea negación de P, uno de los dos siempre va a ser verdadero. Y como están con O, entonces todo este paréntesis se vuelve verdad, ¿no? Ahora, ¿podemos aplicar la ley distributiva inversa? Podemos aplicar la ley distributiva inversa porque aquí tenemos negación de Q, y tendríamos de aquí, ¿no? Negación de Q y verdad o P. ¿No es cierto? Si tú distribuyes, vas a tener dos paréntesis de aquí arriba. Y aquí está la cosa, ¿no? Verdad o P. A ver, verdad o P es ley de absorción, ¿no? Porque no importa el valor de P que tengas, verdad o verdadero puede ser verdadero, verdad o falso es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, a esto vamos a aplicar la ley de la absorción y vamos a tener que es negación de Q y verdad. Y en esta vamos a aplicar lo que nosotros conocemos como ley de identidad, porque esta proposición equivale a negación de Q, porque si negación de Q fuese verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Si negación de Q fuese falso, falso y verdadero va a dar falso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esta es una ley de identidad y vemos que esta proposición compuesta de aquí arriba, es equivalente a esta proposición, que es negación de Q, ¿sí? Entonces vamos con otro ejemplo. Bueno, veamos este otro ejemplo, donde nos dan el ejemplo número 2 y nos dicen simplificar la expresión E, ¿no? Que es esta expresión que tenemos por acá. Vemos básicamente que esta expresión E la hemos copiado acá y lo primero que vamos a hacer, siguiendo el procedimiento que vamos a indicar en el anterior ejercicio, es eliminar la condicional, la ley de implicación o condicional. Entonces negamos el antecedente del condicional, es decir, el primer miembro, lo negamos aquí y al condicional lo volvemos una simple disyunción, una o no. Copiamos esto, aquí lo dejamos tal como está y vamos a aplicar la ley de Morgan. ¿Por qué la ley de Morgan? Porque aparece una negación delante de un signo de agrupación, ¿no? Si aplicamos la ley de Morgan, al no P lo dejamos como P, a la O lo volvemos I y a la Q lo volvemos negación de Q, ¿no? Ya teniendo esto, podemos aplicar la ley de distribución inversa. Vemos que en el primer paréntesis tenemos no Q en ambos lados, ¿no? Entonces toda esta llave de aquí arriba podemos representarlo como la llave de aquí abajo. ¿Para qué hemos hecho esto? Para que no Q quede aquí y el P con el no P se encuentren, ¿no? Aquí tenemos P o no P. Habíamos dicho que es lo primero que tenemos que buscar en un ejercicio de este tipo para crear una falsedad, una verdad por la ley de la negación, ¿no? Lo segundo lo copiamos tal como está y decimos lo siguiente, ¿no? P o no P según la ley de la negación. Entonces, como esto es O, basta que uno de estos dos sea verdadero para que esto sea verdadero, ¿no es cierto? Y tal vez P o tal vez no P es verdadero. Entonces, esto de aquí se vuelve, según la ley de la negación, verdadero, ¿no? Copiamos esto como está. Ahora, en esta situación de aquí, lo que vamos a aplicar es la ley distributiva. Estamos distribuyendo P, ¿no? Negación de P o P y Q o P y este I sale aquí adelante, ¿no?
estamos aplicando la ley distributiva. Entonces aquí lo que estamos aplicando se llama ley de identidad, porque tenemos una negación de Q y verdad, y tenemos todo esto de aquí, ¿no? Primero la ley de la negación y la ley de la identidad. La ley de identidad de aquí, porque sería no Q, ¿no es cierto? Ustedes revisan el fórmula de las leyes lógicas, aquí tienen no Q, ¿no? Porque esto es B, esto es una verdad. No importa el valor de verdad, ¿no? Porque si no Q es verdadero, va a ser verdadero. Si esto no Q es falso, va a ser falso, por ley de identidad. Y en este caso tenemos negación de P, tenemos lo mismo de que aquí arriba, ¿no? Y sabemos que por ley de negación esto es verdadero. Y copiamos esto de aquí. Ahora, la negación, verdadero y este otro valor también es ley de identidad. Y solo copiamos este paréntesis de aquí, ¿no? Eso es ley de identidad. Lo que hacemos a continuación es distribuir el no Q. Aquí tenemos no Q con IQ, que esto en todos los casos es ley de negación y eso es falso, ¿no? Porque uno de los dos sí o sí va a ser falso y esto se vuelve falso. Y en este caso copiamos lo mismo. La ley de la identidad que dice que si tienes esto con esto, directamente solo del paréntesis y al último hemos aplicado ley conmutativa. Donde esta expresión de aquí arriba resulta ser la misma que esta expresión de aquí abajo. ¿Es cierto? Pues vamos al siguiente ejemplo. Bueno, veamos este tercer y último ejemplo en esta parte. Y nos dice simplificar la siguiente expresión del álgebra de proposiciones, ¿no? Si vemos bien esta expresión tiene una disyunción exclusiva que es una B con una raya, un quebrado abajo, una barra baja mejor dicho, y por lo cual vamos a recordar que la disyunción exclusiva es la negación de la doble implicación, ¿no? Con esta fórmula de aquí. Por falta de espacio no vamos a colocar básicamente las fórmulas que estamos utilizando, pero este es básicamente el desarrollo, ¿ya? Lo primero que se tiene que hacer de forma rápida lo vamos a dejar esto para el alumno para que lo analice, pero básicamente es primeramente ver el tema de la disyunción exclusiva, que es básicamente la negación de la doble implicación. Por eso la disyunción exclusiva que le estamos poniendo doble implicación, y estamos dando un signo más de agrupación, que serían estas llaves en forma de triángulo, que las que están agrupando con un signo de negación afuera, ¿no? Seguidamente de eso aplicamos el concepto de doble implicación, que se vuelve nada más que la conjunción de dos implicaciones, ¿no? Entonces hacemos las dos implicaciones que están aquí, ¿no? Básicamente el primero implicado al segundo y el segundo implicado al primero. Seguidamente vamos a aplicar lo que es básicamente la ley de la implicación, ¿no? Que niegas el primero y al segundo lo dejas tal como está. En este caso niegas el primero como viene la negación, lo dejas así, ya está, ¿no? Y luego de eso vamos a darnos cuenta de que como hay signos de, ¿cómo se podría decir esto? Signos de negación delante de signos de agrupación, utilizamos la ley de Morgan y hacemos levantar estas llaves, ¿no? Que están por acá. Entonces tendríamos la negación de estas llavecitas que están aquí. Esta la vamos a volver O y la negación de toda esta llave de acá, ¿no? Hacemos los procedimientos y nos damos de una cosa significativa, ¿no? Que aquí está la negación de toda esta expresión y aquí tenemos la misma expresión, pero sin el símbolo de negación. Aquí tenemos una I, aquí tenemos una I, y vemos que básicamente estos dos son básicamente la misma expresión. Entonces, lo que hacemos es utilizar la ley distributiva de forma inversa y tendríamos esta expresión de aquí. Nos damos cuenta que lo que está dentro de estas llaves y de lo que está dentro de estas llaves es la misma expresión, miren, pero con una particular, que esto es O, esto es I, y básicamente que estas llaves están siendo negadas. Entonces, ahí podemos aplicar lo que se llama ley de negación, como al decir, si toda esta expresión de aquí es verdadero, a la fuerza se tiene que ser su contrario, tiene que ser falso, ¿no? O sea, aplicamos la ley de la negación, y en todo caso, por ley de negación, esto es verdadero, ¿no? Y operando con la ley de la conjunción y la ley de Morgan, llegaríamos a la respuesta final, que eso lo vamos a dejar un análisis de la forma más rápida. Lo dejamos para que el lector pueda estudiar un poco este problema. Ya pasando a una nueva parte de nuestro estudio, vamos a hablar de los circuitos lógicos, ¿no? Los circuitos lógicos, en esta parte de la lógica, podemos representar lo de la siguiente manera, ¿no? En la lógica, la matemática se puede servir para reducir circuitos eléctricos. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Tenemos dos tipos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. En proposiciones, un circuito en serie no es nada más que una proporción P y Q. En este caso, por ejemplo, de circuitos P y Q representan ser interruptores, ¿ya? Que básicamente si le asignas un valor de verdadero, podríamos decir que P está cerrado y si le asignas un valor de falso,
P está abierto, ¿no? O sea, deja pasar corriente y no deja pasar corriente. Lo mismo pasa en Q. Por decimos que P y Q están en serie cuando se tiene este tipo de representación, ¿no? Simbólicamente. Entonces, miren, vamos a representarlo para que se note bien P y Q abiertos. Pero en este caso, podríamos decir que cuando P es verdadero, o sea, cuando P está cerrado, la corriente va pasando, ¿no? Y si Q también está cerrado, la corriente sigue pasando. ¿Es cierto? Para la representación, pero los vamos a representar así. Ya sea el valor de verdad de P y Q, si es verdadero o falso, va a decir si la corriente está pasando o no, ¿no? P y Q serían conectados en serie y este sería básicamente su gráfico, ¿no? El circuito en paralelo, entonces se va a representar por proposiciones con P o Q, ¿no? Representa un circuito lógico en paralelo. Simbólicamente este sería su gráfico, ¿no? Obviamente, volvemos a repetir que esta es la simbología de cómo vas a representar, pero básicamente si P sería verdadero, este circuito estaría cerrado, y si Q fuese verdadero, este también estaría cerrado, ¿no? Entonces, estos son conectados en paralelo, ¿no? Y a veces tenemos un ciertos circuitos lógicos que lo que estamos buscando es determinar si pasa o no pasa corriente. Ahora vamos en serie, por ejemplo, ¿no? Si recordamos que hay dos tipos de, dos enchufes o dos proporciones en este caso, las combinaciones posibles serían verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. En otras palabras, está prendido este interruptor o está cerrado este interruptor para que haga la corriente y este también, ¿no? En el otro caso sería cerrado, abierto, cerrado, perdón, abierto, cerrado, cerrado, abierto y cerrado, cerrado, ¿no? Mejor dicho, abierto, abierto, ¿no? Y en este caso sería cerrado, cerrado, ¿no? Porque deja pasar la corriente. Miren, yo me he dado cuenta aquí, me he hecho un grafiquito, que en el primer caso, por ejemplo, cuando es verdadero P, estaría cerrado el circuito y estaría pudiendo pasar la corriente. Y Q también está cerrado, entonces está también cerrado y deja pasar la corriente. Entonces la corriente fluye libremente y hace que el protocolo prenda. ¿Qué pasa en lo contrario, no? Que en los otros demás casos es falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque el primer interruptor está abierto, ¿no? Y al estar abierto, la corriente, por más que quiera, se va a quedar desde este punto, porque no puede pasar, porque aquí se ha cortado, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí. Ahora, si este hubiese cerrado, en el segundo caso, por ejemplo, y F y Q estuviese abierto o es falso, entonces obviamente igual tampoco no va a pasar la corriente, ¿no? Porque uno de los interruptores está abierto y eso es falso. No pasa la corriente, ¿no? Ahora, en circuitos conectados en paralelo ocurre lo contrario, ¿no? En los primeros tres casos es verdadero y en el último caso es falso. A ver, analicemos el primer caso. Verdadero, verdadero serían los circuitos cerrado, cerrado, cosa de que pase la corriente. Por aquí está pasando la corriente, viene por aquí, pasa por aquí, viene por aquí, pasa por aquí, y hace que la luz se encienda, ¿no? Y lo mismo va a pasar en el primero, en el segundo caso, ¿no? En el segundo o en el tercer caso, digamos. Porque basta que uno esté abierto, uno esté cerrado, verdadero, verdadero, como en este caso, y la corriente se pasa por aquí, o la corriente se pasa por aquí, y hace que el foco prenda. El único caso en donde no ocurre esto es cuando los dos son falsos, ¿no? En este caso vemos que es falso, está abierto, y no hay por donde el foco prenda. Entonces, en el álgebra de proposiciones es muy bueno conocer esto, porque vamos a tener ciertos ejercicios en donde podemos simplificar las proposiciones, ¿no? A ver, vayamos con eso y veamos los ejemplos. Bueno, veamos este ejemplo, que lo vamos a catalogar ejemplo número 4 y dice construir el circuito lógico de, aquí es un circuito lógico, ¿no? Que está representado por una expresión E, que básicamente son tres paréntesis, tres signos de agrupación, ¿no? Donde tiene dos proporciones, P y Q. Básicamente podemos ver aquí que si nosotros construimos este circuito, como esta es la conjunción OI, entonces P y negación de Q están en serie, ¿no? Y esto por lo vamos a ver con esta línea morada para demostrar que es esta parte del circuito. P y Q están en serie. Pero a su vez están en paralelo, o sea, todo esto puesto en paréntesis, está en paralelo con esta otra expresión de aquí, que sería negación de P y Q. Negación de P y Q es la parte naranja, pero también están en serie, pero a su vez este naranja está en paralelo con este morado. Por eso hemos construido los circuitos ahí. Y estos a la vez están en paralelo con este otro circuito que dice negación de P y negación de Q, ¿no? Negación de P y negación de Q están en serie y por eso lo representamos con la parte verde. Pero a su vez también están paralelos estos tres, ¿no? Y el circuito lógico que representa esta expresión E sería básicamente este. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio.
Por ejemplo, tenemos este siguiente y dice determinar la expresión del siguiente circuito lógico, ¿no? Aquí ya se nos ha dado este circuito lógico y lo que tenemos que hacer nosotros es la parte azul, ¿no? La que he dibujado con azul. Nosotros encontrar la expresión que simbolice este circuito, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí P y Q. Ya hemos dicho que para nuestra simbología siempre van a estar abiertos para que nos demos cuenta de dónde están los enchufes, por así decirlo, del circuito, ¿no? Entonces, P y Q están en serie. Si se dan cuenta, este llama de aquí está en serie. Y por eso lo vamos a colocar P y Q. Por eso lo hemos colocado esta partita morada, ¿no? Ahora, estos a su vez están en paralelo con este otro circuito que es un poquito más grande, ¿no? Por le damos un signo de ocupación con un color rojito. Y decimos P y negación de Q, que son aquí, están en serie, pero a su vez ese paréntesis está en paralelo, por eso O con esta Q de aquí. Y todo esto a su vez, por lo que colocamos este paréntesis de aquí, está en paralelo con esta expresión de aquí abajo, ¿no? Ahora, a la vez, porque eso lo hemos marcado con la línea punteada amarilla, todo eso está en serie con P. Y esta sería la expresión E que simboliza el circuito que tenemos a la izquierda. Veamos otro ejemplo más de esta situación para quedar listos. Y veamos este ejemplo número 6 que dice simplificar a su forma más reducida el siguiente circuito, ¿no? Aquí tenemos un circuito que yo les dibujo acá. Y este circuito tenemos que llevarlo a la forma más reducida. Entonces tenemos lo siguiente, negación de P o Q. Y podemos primeramente escribir la expresión que simboliza de forma en el álgebra de proporciones este circuito, ¿no? Y tenemos lo siguiente, negación de P o Q, que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Negación de P o Q, o sea, negación de P está en paralelo con Q. Y estos a su vez, y por eso dice aquí, están en serie con este otro circuito de aquí, que sería P o Q, ¿no? Como vemos aquí. Me podrían decir Q o P, pero por la ley conmutativa yo prefiero colocarlo P o Q. Y todo eso a la vez, por eso le coloco estos corchetes, están en paralelo con todo esto de aquí abajo, ¿no? Que sería negación de P, que está en serie, pues colocamos I con este circuito de aquí, que es negación de P o R. Y todo esto a su vez está en paralelo con todo esto de aquí arriba, ¿no? Pero todo este circuito de aquí, por eso coloco estas llaves triangulares, están en serie con P. Dicho esto, vamos a aplicar lo que en este caso, por ejemplo, lo que es la ley distributiva y la ley de la absorción, ¿no? En el primer paréntesis vemos que tenemos Q y Q, y lo que podemos hacer es sacar ese Q, ¿no? Porque aquí hay O, aplicamos ley distributiva de forma inversa y tendríamos QO, negación de P y P, en este primer paréntesis. O dice aquí no. En este caso, por ejemplo, tienes negación de P y negación de P o R. Aquí vamos a aplicar lo que es la ley de la absorción y sabemos que todo este paréntesis de aquí directamente es negación de P. Y P, obviamente, ¿no? En este caso, vemos que es Q o, en este caso, negación de P y P, eso siempre va a ser falso, ¿no? Entonces aquí colocamos el falso o negación de P y esto y P, ¿no? Entonces, falso o negación de Q, entonces por la identidad Q o, no P y P. Si llegamos a esta expresión de acá, aplicamos lo que es la ley distributiva y tendríamos P y Q o P y negación de P, todo esto unido por O. Nuevamente la ley de la negación y esto es una falsedad. Falso o esta expresión de aquí por ley de identidad, llegamos a P y Q. Entonces todo este circuito de aquí arriba, básicamente si nosotros lo simplificamos sería esto de aquí abajo, ¿no? P y Q y es la solución que nosotros podemos dar. Sigamos viendo un ejemplo más. Bueno, veamos este ejemplo ahora, el ejemplo número 7 de nuestro capítulo número 1, y dice lo siguiente, ¿no? Determinar la proporción X, tal que X condicional P doble condicional X equivale a P o Q. Obviamente, como es una equivalencia, lo que tenemos que hacer es que ambos miembros de la equidad se igualen, ¿no? O tengan cierto parecido para poder deducir el valor de X. O sea, ¿qué debería valer X? Lo primero que hacemos es aplicar básicamente el criterio de condicional. Negamos la primera expresión, al condicional lo volvemos O, y esa segunda parte lo dejamos tal como está, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Si nosotros vemos aquí, podemos hacer negación de X o aquí
como esto es una doble condicional, aplicamos el criterio de doble condicional. Sería P entonces X y X entonces P. Y esto debería equivaler a P X. Ahora seguidamente aplicamos nuevamente lo que se llama la ley de implicación. Negación de X o negamos el primero, negación de P o X. Y negamos el primero, negación de X o P. Cerramos y tenemos esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente lo que yo me he atrevido a hacer se llama ley de distribución. He distribuido este no X con estas dos expresiones de aquí. Decimos no X o esta primera expresión que sería no P o X. Y negación de X o esta segunda expresión de X que dice negación de X o P. ¿No? Entonces, tenemos estas dos expresiones de acá. Tenemos estas dos expresiones de acá con esta de acá, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es, miren, aquí hay una O, aquí hay también una O. Como son tres que están unidos por la misma O, lo que podemos utilizar se llama ley de asociativa. En este caso, miren, están asociando estos dos de acá. Y lo que yo voy a hacer es primeramente conmutar, ¿no? Este X lo voy a llevar aquí y este no P aquí. Y seguidamente ya no voy a asociar estos dos, sino voy a asociar el primero con el segundo, que llegarían a ser negación de X o negación de P. Algo similar va a ocurrir aquí, ¿no? Aunque por la ley de la idempotencia van a simplificar, pero negación de X o negación de X o P, ¿no? Lo que está pasando aquí. Estoy asociando los dos primeros y ya no los dos últimos por la ley asociativa. Entonces, aquí sería negación de P. Ahora, como esto es negación, ley de la negación, como tenemos aquí el O, esto siempre es verdadero. Entonces aquí tendríamos verdadero o negación de P. Y aquí en este caso esto se llama ley de idempotencia. Sería negación de X o P. ¿No? Que se pase de aquí. Ahora, verdad o negación de P. Cuando nosotros hablamos de una O, la verdad se lo absorbe, ¿no? Se llama ley de absorción y tendríamos directamente la verdad. No, porque no importa el valor que tome negación de P. Y en este caso sería I negación de X o P. Por último tenemos esto de acá. Y verdad, y esto se llama ley de identidad, sería negación de X o P, que equivale a P o Q, ¿no? Entonces, si no lo podemos conmutar, sería P o negación de X, y en el segundo término tenemos P o Q. Si nosotros queremos igualar estos compañeros, negación de X debería ser igual a Q. Es lo que estamos demostrando aquí esto, ¿no? Entonces, negación de X es igual a o equivale a Q. O en todo caso, X debería ser negación de Q, ¿no? Si nosotros volteamos esta torta de acá, tendríamos esto. Negación de X tendría que ser la negación de Q. Si lo colocamos aquí, negación de Q, desarrollamos, vamos a ver que vamos a llegar a esta expresión que sería P o Q. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con esto estaríamos viendo directamente el tema de las eh, simplificaciones, el tema de los circuitos y el tema de las expresiones del álgebra de proposiciones. Hay muchos más ejercicios, existe un sinfín y variedad de ejercicios que lo podrían recabar, ya les dije, de la bibliografía que les mencioné en primer plano, ¿no? Pero bueno, sigamos con el avance y en la siguiente diapositiva vamos a estudiar un poco ya de lo que se llama inferencia lógica. Bueno, ya tocando la última parte de esta primera parte de lógica, vamos a ver lo que es la inferencia lógica, ¿no? Se conoce como inferencia lógica el razonamiento que a partir de un conjunto de premisas se obtiene, un resultado llamado conclusión, ¿no? Básicamente, la inferencia lógica es una técnica matemática que nos sirve para poder sacar conclusiones, ¿no? De lo que se llaman unas premisas, ¿no? Se dice que un razonamiento es válido si y solo si la conjunción de todas las premisas implica la conclusión o la conclusión es la consecuencia de las premisas, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos una P1, P2, P3 hasta una Pn, las premisas y sea Q la conclusión, entonces la siguiente implicación es una tautología. Es decir, P1 conjunción P2 conjunción P3 y así hasta la Pn que nosotros tengamos. Si a este le aplicamos un condicional con la conclusión que es Q, entonces podemos decir que si esta tablita de verdad, que la respuesta va a estar bajo de esta flecha,
nos resulta una tautología, entonces podemos decir que Q es una conclusión del conjunto de todas estas premisas, ¿no? Ahora, básicamente, estos del tema de las dobles premisas se puede resolver por unas tablas de verdad. Pero mientras más premisas tengamos, es decir, más proposiciones nosotros tengamos, las tablas de verdad se van volviendo un dolor de cabeza, porque recordemos que cuando tenemos dos proposiciones solamente, la tabla de verdad tiene 4 filas, ¿no? Cuando tenemos 3 proposiciones, la tabla de verdad ya tiene 8 filas. Cuando tenemos 4 proposiciones, ya tiene 16 filas. Si tenemos 5 proposiciones, ya tienen 32 filas, ¿no? Y así sucesivamente, donde se vuelve una tarea realmente engorrosa poder hacer el tema de esta tablita de verdad, ¿ya? A demostrar que Q es válido con una tabla de verdad. De ser posible hacerlo, es muy posible hacerlo, pero es muy no complicado, más bien muy moroso poder hacer esa situación, ¿no? Entonces, como no se puede hacer esto en un examen, lo que se recurre es a utilizar las famosas llamadas reglas de inferencia. ¿Y qué es una regla de inferencia? Se llama regla de inferencia todo argumento universalmente correcto. Argumento de razonamiento válido universalmente correcto sería, ¿no? Las siguientes son formas correctas de razonamiento, ¿no? Existen algunas formas de razonamiento que nosotros vamos a aprender en este capítulo, ¿no? Por ejemplo, el modus ponendo ponens, que lo vamos a simbolizar con la letra PP, que vamos a colocarlo como letra 1, y dice básicamente, si en el conjunto de las premisas, obvio, aquí debo recalcar algo, ¿no? Que las premisas en este tipo de ejercicios van encima de esta línea, que nosotros nos rayamos, ¿no? Y lo que va abajo de las rayas son ya conclusiones, ¿no? Que nosotros no podemos sacar una conclusión, podemos sacar n conclusiones, ¿no? Pero hasta que nosotros encontremos la conclusión Q que estamos buscando. En este caso, ¿qué pasa? Miren, por poniendo pones, decimos que tenemos en una implicación, si nosotros, miren, por si acaso, una de las cosas que se me olvidaba decir, todas las premisas sí o sí tienen que ser verdaderas, o vamos a asumir que son verdaderas. Por decir, si nos dicen Carlos es flaco, entonces vamos a asumir que esa premisa es verdadera. Quiere decir que todas las premisas que están debajo, de encima de la línea, son verdaderas, ¿de acuerdo? Ya lo que sea, esas premisas o esas proposiciones son verdaderas. P entonces Q tendría que ser verdadero. Entonces poniendo ponens que afirma que si tú afirmas el antecedente de la implicación, si lo vamos a colocar, porque es una implicación, aquí tienes la premisa. Si tú afirmas, porque estás afirmando, ¿no es cierto? Como todas las cosas encima de la línea son verdaderas, y en las conclusiones también obviamente tienen que ser todas verdaderas. Si tú afirmas P, o sea, decir el antecedente de la implicación, puedes afirmar Q. Eso es lo que está haciendo modus ponendo ponens. ¿De acuerdo? Veremos las demás reglas de inferencia para luego ver ejercicios y que esto quede un poco más claro. Les recomiendo que las personas puedan imprimirse el documento que les dejo en la descripción o en su defecto puedan copiarse estas famosas reglas de inferencia lógica. Vamos con la segunda regla de inferencia, que lo conocemos como modus tollendo tollens, y lo vamos a representar por las letras TT, ¿no? Modus tollendo tollens, que nos dice que básicamente podemos afirmar esta implicación, ¿no? P entonces Q. Si nosotros afirmamos o negamos en este caso, perdón, al consecuente de la implicación, es decir, al segundo de la implicación, podemos afirmar que es verdadera la negación del antecedente. Es decir, si negamos el consecuente, podemos negar el antecedente. Eso es lo que nos está diciendo modus tollendo tollens, ¿no? Si negamos el consecuente, podemos negar el antecedente. ¿De acuerdo? Yo sé que es un poquito ambiguo entender esto de esta manera, pero cuando hagamos los ejercicios lo vamos a entender de mejor manera, ¿no? Modus tollendo ponens, ¿no? TP básicamente se aplica en dos casos, ¿no? ¿Qué dice? Tenemos en este caso una disyunción entre P y Q. Si negamos cualquiera de los miembros de la disyunción, miren, en este caso estamos negando P, que es el primer miembro, o en este otro caso estamos negando Q. Si negamos cualquiera de los miembros de una disyunción, podemos afirmar el otro. Miren, si hemos negado una P, entonces podemos afirmar Q. En este caso, si hemos negado Q, podemos afirmar P. ¿Sí? Vamos a la cuarta, que se llama ley del silogismo hipotético.
SH y dice que tenemos lo siguiente, P entonces Q, Q entonces R. Entonces nosotros podemos afirmar P entonces R, este salto desde Q hasta R, pasar por Q por alto y directo irse a P hasta R. Eso se llama ley del silogismo hipotético, ¿no? Ley de simplificación básicamente nos da el tema de la conjunción. Como todas las premisas tienen que ser verdaderas, si P tiene que ser verdadero tanto como Q. La ley de la simplificación que me dice si tienes la conjunción y estamos asumiendo que todas las premisas son verdaderas, P y Q es verdadero, entonces P también es verdadero o en todo caso Q también es verdadero. Esto lo definimos como la ley de la simplificación. La ley de la conjunción básicamente dice que si tienes dos proporciones, por ejemplo P y Q en las premisas, tú puedes hacer el caso contrario a la ley de la simplificación. La ley de la conjunción básicamente una de las dos premisas, P y Q. Y por último tenemos lo que se llama la ley de la adición. La ley de la adición dice que si tienes una proposición P, puedes colocar una proposición P y adjuntarlo una proposición a cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos. Vamos con las últimas dos leyes. Dos leyes del silogismo hipotético. Bueno, como octava ley, tenemos lo que es el dilema constructivo de C. Y dice básicamente, si tenemos dos implicaciones y una con disyunción. Tenemos lo siguiente, P entonces Q, R entonces T y P o R. Entonces podemos afirmar Q o T. Un poquito ambiguo, un poco largo, hasta moroso de recordar el tema del dilema constructivo, pero lo colocamos aquí eh, para que ustedes lo puedan observar y copiar, ¿no? La verdad, en lo poco que yo tengo conocimiento, lo poco que puedo resolver ejercicios de álgebra de este tipo, nunca he aplicado el tema del dilema constructivo o su siguiente o la siguiente ley que es el dilema destructivo. Nunca los he aplicado, pero deben tener cierta aplicación, ¿no? El dilema destructivo de D dice que si tienes una implicación P entonces T, R entonces T y tienes la disyunción entre no Q y, perdón, o no T, puedes afirmar negación de P o negación de R. Dilema destructivo y dilema constructivo que en la verdad yo nunca los he utilizado, pero se los coloco aquí para conocimiento de ustedes, ¿no? Tal vez podrían darle una mayor atención a esto y investigar qué se puede hacer con esto en este tipo de problemas. Bueno, vamos al ejemplo número 8. Dice, demostrar G y F. Obviamente G y F son dos proposiciones, ¿no? Habíamos dicho que las proposiciones van a representar por P, Q, R, S, T, pero en este caso vamos a encontrar las proposiciones como G y F, ¿no? Estamos haciéndolo como, o sea, no nos interesa qué es G, no nos interesa qué es F. Nosotros queremos demostrar esto, G y F. Y aquí se dice, ¿no? Si se tienen las siguientes 5 premisas. Aquí están las 5 premisas. C, entonces B. Negación de D, entonces E y F. A y negación de B, como tercer punto. A y E, como, entonces G, como cuarto. C o negación de D, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, si realizamos por tablas de verdad, tendríamos una tabla de verdad con 2 elevado a la 7, que son 128 filas. Porque si se dan cuenta tenemos 7 proposiciones, ¿no? A, B, no, en este caso sí, pues. A, B, C, D, E, F y G, que son las 7 proporciones que están aquí inmiscuidas, ¿no? Entonces, ya que tenemos 7 proporciones simples, ¿no? A, B, C, D, lo que estaba haciendo. Lo cual es muy largo y tedioso, pero si quisiéramos resolverlo, la siguiente proposición es una tautología. Si ustedes hacen la conjunción de todas las premisas, es decir, esto lo conjunciona con esto, lo conjunciona con esto, lo conjunciona con esto y lo conjunciona con esto, entonces a todos estas los cierran en unas llaves triangulares, le hacemos una implicación con lo que nosotros queremos demostrar, G y F. Y si debajo de esta flecha resulta ser una tautología la respuesta, entonces estamos diciendo que G y F está demostrado. Pero es muy complicado hacer una tabla de verdad con 128 filas. Además, hasta que es medio... ¿Y cómo le puedo explicar esto? Puede haber riesgo a equivocarse en una sola fila y que toda la ejecución salga mal, ¿no?
pero es muy poroso. Entonces para esto vamos a aplicar y vamos a demostrar G y F, pero aplicando lo que se llama eh, lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿no? Que son las reglas de inferencia lógica. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente página. Bueno, ya volviendo con el ejercicio, vemos este ejercicio resuelto, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en este momento es explicar cómo se ha resuelto ese ejercicio. Debajo de la línea, esta línea azul que vemos acá, tenemos desde la 6 hasta la 15 las conclusiones, ¿no? A las que nosotros podemos llevar, porque encima de la línea están lo que se llaman las premisas. Y en vez de ser una tabla de verdad con 128 filas, lo que nosotros podemos hacer es básicamente utilizar esas leyes de inferencia lógica, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Vamos a aplicar, como pues aquí tenemos por decir 5 premisas, la sexta, o sea, sexta fila va a ser la primera conclusión, ¿no? La séptima la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la conclusión que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Básicamente colocando en la parte derecha la fila que se va a utilizar y la ley que estamos utilizando simplificadamente, ¿no? En este caso, para la fila 6 dice que hemos utilizado la fila 3 y hemos aplicado la ley de la simplificación. Si podemos a la fila 3 decimos A y negación de B. Si nosotros nos damos cuenta, podemos afirmar A porque como esto es I, básicamente tenemos lo que se llama la ley de la simplificación y podemos afirmar cualquiera de los dos miembros. Lo mismo está pasando en la conclusión 7. Con la fila 3 y la ley de simplificación estamos afirmando negación de B. ¿Se dan cuenta? Si no me creen, les dije, no pongan un cacho, pausa el video y vayan a imprimir las tablas de la inferencia lógica o a copiarles en un papel que me entienda de mejor manera. La conclusión 8. Ahora aquí, cuando se utiliza más de una sola fila, hay que colocar el número de filas que se está utilizando. La 1 y la 7 dicen, ¿no? Estamos utilizando toyendo toyens, que básicamente dice que si niegas el consecuente de la implicación, puedes afirmar el o puedes negar el antecedente, ¿no? De 1 y 7 dice, ¿no? Entonces, vamos a 1, aquí está 1, C, entonces B, y aquí está 7, negación de B. Entonces, ¿qué decía toyendo toyens? Sí, toyendo toyes decía que si niegas el consecuente de la implicación, entonces puedes negar el antecedente. Aquí tenemos negación de C. Vamos al 5,8. Y ahora vamos a utilizar toyendo ponen. ¿No? Toyendo pones de las filas 5 y 8. ¿Qué dice toyendo pones? Básicamente que en una conjunción, si niegas uno de los antecedentes, bueno, si niegas uno de los miembros de la disyunción, perdón dicho, puedes afirmar el otro, ¿no? Si vemos, por ejemplo, 5 y 8, entonces tenemos 5 que es C o negación de D, y 8 que es la negación de C, ¿no? Entonces, básicamente decimos que como esto es negación de C, entonces aquí tenemos C, por toyendo pones, estamos negando D, porque miren, de la fila 5 y la fila 8. En la fila 8 estamos negando C, básicamente estamos negando el antecedente de esta disyunción. Y como hemos negado uno de los miembros de la disyunción, podemos afirmar el otro, que es la negación de D. La fila 10, perdón, nos dice que vamos a utilizar la fila 2 y la fila 9 y vamos a utilizar el modulus ponendos ponen, ¿no? Que básicamente ponendo pones decía que si tú puedes afirmar el antecedente de la conjunción, puedes afirmar también el consecuente, ¿no? 2 y 9. Si vamos a la 2, tenemos lo siguiente, ¿no? Negación de D, entonces E y F. Y si vamos a la 9, tenemos negación de D. Como estamos afirmando el antecedente de esta implicación, podemos afirmar el consecuente. Por eso aquí tenemos E y F.
Obviamente lo que vamos a hacer con la fila 10 es ley de simplificación tanto a E tanto con F y podemos afirmar tanto F como E. Vamos a la fila 13 de 6 y de 12. Aquí está 12 y 6. ¿Dónde está? De 6 y 12. Allá. 6 y 12 por la ley de la conjunción los vamos a unir A y E. ¿No es cierto? Y de la 4 y la 13, aquí está la 4, aquí está la 13, vamos a utilizar la ley de la conjunción, no, aquí vamos a utilizar lo que se llama el tema del poniendo pones, ¿no? Con la 4 y la 13. ¿Se dan cuenta? La 4 dice esto y la 13 dice esto otro. ¿Qué dice poniendo pones? Básicamente dice que si afirmas el antecedente de la implicación, puedes afirmar el consecuente de la misma, ¿no? Miren, aquí A y F lo hemos afirmado, es una verdad, ¿no? Que es verdadero, como lo hemos afirmado, podemos afirmar G. Y como ya tenemos G y F, lo único que vamos a hacer es aplicar en 11 y en 14 la ley de conjunción y tenemos G y F, que es lo que queríamos demostrar. De esta forma podemos ver que es un poco más fácil poder resolver este tipo de problemas. Veamos un último ejemplo, ahora con un poquito de letras, para que se entienda un poco mejor cómo se aplica esto. Y con eso nos estaríamos despidiendo de este primer capítulo. Bueno, vamos con nuestro último ejemplo de este primer capítulo. Y vamos a ver el tema de inferencia lógica, ya pero con un problema que viene de forma teórica. Dice, ¿no? Investigar la validez del siguiente razonamiento, ¿no? Y dice, si el interés no es egoísta, coma, entonces es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Entonces aquí tenemos que hablar de una cosa y tenemos que definir claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de el interés, ¿no? La primera sería si el interés no es egoísta, entonces P puede ser el interés es egoísta. Porque si decimos el interés no es egoísta sería la negación de P básicamente, ¿no? Entonces es la fuerza vital de las personas. ¿Pero qué es la fuerza vital de las personas? El interés. Entonces el interés es la fuerza vital de las personas. Podría ser la proposición Q. Y es espontáneo, pero ¿qué es espontáneo? Obviamente estamos hablando del interés, ¿no? Entonces la proposición R puede ser el interés es espontáneo, ¿no? Entonces el interés es egoísta. Esa es la pregunta. Volvamos a leerla a ver. Si el interés no es egoísta, entonces la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Punto. El interés no es la fuerza vital de las personas y es espontáneo. Entonces el interés es egoísta. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, como premisa número uno tendríamos el interés no es egoísta, o sea, la negación de P. Entonces, aquí está la implicación. El interés es la fuerza vital de las personas y el interés es espontáneo. Entonces, Q y R. Esta sería nuestro primer antecedente, nuestros antecedentes, ¿no? Nuestra primera premisa. Vamos al segundo punto. Desde el punto de aquí, decimos, el interés no es la fuerza vital de las personas. Hay negación de Q y es espontáneo. Y R. Entonces, el interés egoísta, aquí va la pregunta. O sea, te está diciendo, el interés egoísta, podemos afirmar que el interés egoísta, podemos afirmar P, te está preguntando. Entonces, para eso vamos a aplicar lo que se llaman las reglas de inferencia lógica. Y también en este caso vamos a aplicar algunos de los conceptos de las leyes lógicas que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, miren, negación de P, entonces Q y R. Negación de Q y R. Tenemos que afirmar P. Como tercera fila, digamos, o primera conclusión, de la fila número 1 por ley de implicación, o sea, en este caso no estamos utilizando ahorita lo que se llaman las reglas de la inferencia lógica, sino estamos utilizando las leyes lógicas. ¿Por qué? Porque esta forma de escritura a mí no me convence. Lo que yo voy a hacer es escribir esta misma proposición, pero de una forma cambiada. Y para eso voy a utilizar la ley de la implicación, ¿no? La fila 1 y la fila 3 es la misma, pero están escritas de diferente manera. Negación de P la vuelvo a negar, entonces tendría solamente P. A esta condicional yo lo vuelvo una disyunción, una O, y al segundo lo dejo. Entonces, esta expresión con esta expresión de aquí son la misma, solo que a mí me ha gustado más esta expresión de aquí que trabajar con esto. Por eso he aplicado la ley de la implicación. Podemos aplicar también eso, ¿no es cierto?
4. De la ley de la simplificación de 2. Como esto es y, podemos tanto el antecedente como el consecuente afirmarlos, ¿no? Del punto 2 y del punto B, según la ley de la simplificación, afirmamos negación de Q y afirmamos R, ¿no? Ahora, del 3, por ejemplo, lo que yo voy a hacer aquí es la ley de la distribución. Obviamente no es una ley de inferencia lógica, pero sí es una ley lógica, ¿no? Entonces, la ley de la distribución, voy a escribir lo mismo que está en 3, pero de otra manera. Voy a distribuir P o Q y P o R, y esta I está saliendo aquí afuera, ¿no? De 3 y la ley distributiva. Y la ley de la simplificación voy a probar dos veces con el punto 6. P o Q, P o R, ¿no? Como esto es I, podemos afirmar tanto P o Q y en la conclusión 8 P o R estamos afirmando, ¿no? Según la ley de la simplificación. Y para poder concluir este ejercicio, podemos afirmar P de las columnas 4 y 7. En la columna 4 es negación de Q y en la columna 7 es P o Q. Entonces aquí, según Toyendo Pones, dice que si tú niegas uno de los miembros de la disyunción, puedes afirmar el otro. Aquí esta negación de Q está afirmando uno de los miembros de la disyunción, y entonces podemos afirmar el otro. Y estamos afirmando P. Entonces, como conclusión, por lo tanto, el interés sí es egoísta, ¿no? No podemos colocar eso aquí. Por lo tanto, el interés es egoísta, ¿no? Bueno, ya sabiendo el tema de la conclusión, podemos decir que ese razonamiento es válido. El interés es egoísta. Bueno, hasta aquí con la explicación del primer capítulo. Espero que les haya gustado. Sé que es un poco largo el video, ya que este primer capítulo es un poco extenso, pero siempre prestos a que haya podido ser un video de mucha utilidad para todos ustedes. Sin más que decir, me despido de esta aula virtual, deseándoles éxito y espero que hayan podido comprender de la mejor manera el tema. Nos vemos hasta el siguiente capítulo y que tengan muy buen día.